Seguramente el nombre Pastelería San Antonio les será muy familiar, porque este ha sido un caso de éxito durante la pandemia y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Rubén Sánchez es el CEO del Grupo San Antonio y hoy nos acompaña en Mentes Poderosas. Y es un placer realmente para mí tenerlo aquí. Él ha sido además reconocido en el puesto número 14 del ranking Merco Líderes por su reputación en el mundo corporativo. Hoy conversaremos sobre su visión de la responsabilidad social y empresarial que lleva una empresa como esta y cómo además vamos a lograr ese equilibrio entre la rentabilidad y el bienestar social para crear un impacto positivo. Bienvenido, Rubén. Hola, soy Wendy Wunder. Bienvenidos a Mentes Poderosas, un espacio donde las historias de emprendedores, soñadores y personas vitamina te van a inspirar a tomar control de tu vida. Aquí no solo hablaremos de triunfos, sino también de los desafíos, fracasos y todo lo que hay detrás de un camino hacia el éxito. Llénate de conocimiento y energía y prepárate para convertirte en el protagonista de tu propio destino. Vamos a darle poder a tu mente. Hoy tengo un invitado en Mentes Poderosas. Ustedes saben que son mis guerreros imparables y hoy tengo una persona que considero realmente un guerrero nato. Tiene una historia de vida muy bonita, además. Nos ha enseñado mucho en pandemia. Y ya no quiero decir mucho más porque estoy hoy con un invitado especialísimo que es Rubén Sánchez. Querido Rubén, bienvenido a Mentes Poderosas. Gracias, estoy muy Wendy. feliz de tenerte aquí. Gracias por la invitación, encantado de estar contigo. Quiero preguntarte para empezar, ¿cómo empieza la historia de Rubén? Depende, ¿en qué etapa? ¿No? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue tu llamamiento? ¿Cuál fue tu primera carrera? A ver, yo empecé estudiando ingeniería industrial, gran error, ¿no? En un contexto en donde lo mío no son los números, o no lo eran en términos de ingeniería, y lo son más en términos de finanzas. Y rápidamente me di cuenta, así que cambié a administración de empresas, ¿no? Y con eso me encontré a mí mismo, ¿no? Encontré la carrera que me gustaba. Pero yo diría que esto marca mi vida porque me di cuenta rápidamente, porque me tocó pagarme la universidad, ¿no? Y equivocarte cuesta mucho cuando te toca pagártela a ti mismo, ¿no? Pero luego me encaucé rápido y diría la terminé rápido cuando supe que era lo mío, realmente lo mío, ¿no? ¿Y qué determinó mi carrera? Yo diría que varias cosas, ¿no? En primer lugar, que estaba en una universidad relativamente nueva en esa época, la UPC recién nacía, y además se creaba bajo un contexto en donde la UPC era o formaba emprendedores, ¿no? Empresarios, ¿no? La mentalidad formativa era esa, ¿no? Formarte para que tú crees tu propio negocio. Y nada, ¿no? De hecho tuve la suerte, dado que trabajaba para estudiar, que antes de terminar la carrera me contratan en Bacus, que era la empresa donde practicaba, ¿no? Y rápidamente comienzo a construir una carrera corporativa que me hizo crecer muy rápido, ¿no? En el mundo del consumo masivo, que fue en el que me desarrollé en esta primera etapa. ¿Cuántos años estuviste en Bacus? Estuve 4, casi 5 años, hasta que la vendieron a los colombianos, al Grupo Bavaria. ¿Y cómo, bueno, tú hoy por hoy lideras esta empresa maravillosa que además es un caso de éxito? Muchos chicos la están estudiando en la universidad, de hecho lo conversábamos hace un rato. ¿Cuál es ese caso de éxito de la pastelería San Antonio? ¿Qué es lo que sucedió? Cuéntanos un poco. A ver, yo quiero desvincularlo de algún mérito mío, porque en realidad el mérito de San Antonio es de los fundadores, ¿no? La familia fundadora son dos, los Fernández y los Vila. Ellos fundan el negocio en el año 1959, y en realidad el mérito de San Antonio es haberse conservado durante tanto tiempo y con tan buena reputación, ¿no? Yo lo único que hice fue llegar a potenciar una marca que ellos han cultivado, desarrollado y hecho crecer a pulmón, ¿no? Son dos familias, diría, que están o basan los negocios en función de la integridad, ¿no? Son gente buenísima que ama su negocio y ama a las familias o las personas que trabajan con ellos, ¿no? Y eso los ha acompañado y los ha hecho conectar también con su gente, pero también con su cliente, que lo nota, ¿no? Tú entras a San Antonio y respiras, claro, esa energía que tiene que ver con la manera como los colaboradores conectan con sus clientes, ¿no? 100%. Y además, hoy por hoy es indispensable que tu servicio esté basado justamente en cómo cuidas tú a los colaboradores. Es de lo que se habla ahora, del nuevo tipo de liderazgo, de ese liderazgo moderno. ¿Cuáles han sido tus mayores retos como CEO de San Antonio hoy en día? A ver, el primero fue, diría, recibir la empresa del que era el presidente del directorio en esa época, Sergio Fernández, y
en un contexto en donde él se la delegaba a la tercera generación. Sergio lo que quería en ese contexto era encontrar una persona que sea capaz no solo de liderar un proceso de transformación para la empresa, para que pueda crecer y transformarse para el futuro, sino también que reciba un legado cultural, ¿no? y que calce con la cultura de la propia familia. Y lo que pasó desde el 2018 que yo me incorporé a San Antonio fue eso, ¿no? Que fue un proceso en donde nos fuimos reconociendo para ver si yo tenía no solamente las capacidades profesionales, sino también, diría, las morales, ¿no? La ética, el comportamiento que ellos han construido durante el tiempo. Y cuando sucedió, que fue más o menos en el 2019, que él me sea absolutamente la posta, fue porque termina de reconocerme, ¿no? Tú sabes que este proceso, cuando contratamos gente, uno va Sí, claro, va procurando que pase el estudiando, tiempo. va mirando, Claro, ¿no? Analizas va bien. viendo cómo te sientes tú y él, o sea, si esto puede funcionar y se te puede confiar, digamos, este gran bebé que lo cuidas como, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el día en que recibieron la noticia de que se cerraba todo con la pandemia? A ver, fue traumático en términos en que todos nos exponíamos a un contexto que nadie conocía, ¿no? Incertidumbre. Pero no nos agarró tan desprevenidos porque nosotros ya estábamos preparados, ¿no? Creo que el gran mérito que teníamos es que ya habíamos construido un sistema para prevenir escenarios, ¿no? Un órgano de gobierno corporativo, que es un término bastante empresarial, que tiene que ver con el hecho de que habíamos construido una estructura que bajo un esquema de directorios y comités iba planteándose escenarios supuestos, ¿no? Y el escenario de la pandemia era un supuesto porque lo leíamos en las noticias y porque íbamos viendo cómo avanzaba pues de China Sí, claro. hacia América, ¿no? Y lo teníamos escrito, ¿no? Teníamos un plan de contingencia en caso O sea, en realidad active. tomaron el tema súper rápido. O sea, ustedes han podido hacer el quiebre, el giro, porque tú venías a toda velocidad, ¿no? De pronto se te levanta esta ola y tienes que virar o estrellarte, Sí, ¿no? sí. Pero si tú ya vas viendo que la ola va levantando, tú dices, esta hora me va a revolcar. Sí. Entonces han estado, digamos, se adelantaron, porque muchos lo escuchábamos, y te hablo desde el lado mío, que hacía producción de eventos, y yo veía, pues lloraba borrando mi pizarra, ¿no? O sea, todos los eventos que tenía, matrimonios, o sea, avisarle a la novia, la boda no va, no, eventos súper grandes, y borrar la pizarra entera y verla en blanco, esa sensación de pánico de qué voy a hacer y además qué voy a hacer con toda esta familia construida que son cada una de estas personas que trabajan en la empresa que te miran con desesperación, susto, miedo y ¿ahora qué vamos a hacer? Sí, sí, pero mira, hay algo que yo considero que es una habilidad que deben tener los que dirigimos empresas, y es que el que dirige la empresa tiene que estar siempre en el futuro, vive en el futuro, ¿no? Y si vives en el futuro, justamente lo que haces es estar preparado para escenarios que pueden ser tan caóticos como el que nos tocó vivir. Y siendo que yo viví en el futuro, para mí fue relativamente fácil entender qué es lo que debimos activar. O sea, en el supuesto de que cerrábamos, ¿no? Nos trazamos una serie de pasos para poder no solamente enfrentar el hecho mismo del cierre, sino también de la reactivación del negocio. Entonces, nosotros sabíamos que, por ejemplo, cuando se anunció públicamente que debíamos cerrar el negocio, ¿no? El mensaje presidencial de esa época, te acordarás, un domingo, Sí, 8:30 de la noche, nosotros sabíamos que teníamos que cerrar las tiendas, deshacernos del producto, regalárselo a nuestros empleados, porque eran pasos lógicos para que el negocio se desprenda de aquello que podía ser una contingencia. Tú sabes, ¿no? Si dejas en la cocina comida, pronto la comida se convierte en un atractivo para insectos, ¿no? Una mosquita por ahí, lo que fuese. Sí. Entonces, nosotros sabíamos que teníamos que seguir algunos pasos para que el negocio no sufra las contingencias de cerrar abruptamente. Por eso es que regalamos la comida a nuestros trabajadores. Cuando cerramos, regalamos todo lo que había en las tiendas a nuestros trabajadores. Parecía broma, o sea, se llevaban en sus carros, en taxis, en motos, todo lo que podían cargar. Wow. Porque teníamos que vaciar las tiendas para sí, que claro, la comida... y era un día en el que hubo para vaciar, Haces para salir una y noche, sacar. ¿no? O sea, Sí, porque fue terrible. Anunciaron a las 8:30 del cierre y a las 12 de la noche tenías que estar en tu casa encerrado. Entonces todo el mundo se llevó comida y eso fue lo que les permitió sobrevivir los primeros 15 días a nuestros trabajadores. Porque no habían tenido la capacidad de reacción para abastecerse como la tuvimos nosotros, ¿no? Que salimos corriendo probablemente a llenar la cocina, ¿no? Y en algunos casos, gente que no tiene para abastecerse. Correcto. ¿No? Y tener, diría, una alacena o diría comida reservada, ¿no? Recuerda que la situación de mucha gente fue una situación en donde el gran dolor radicaba justamente en no tener los recursos para abastecerse y soportar los primeros 15 días de encierro, ¿no? que fue la primera noticia. ¿Cuándo
¿Cómo logran ustedes dar la vuelta a esta página tan dura y empezar a buscar alternativas de servicios? Porque ustedes se reinventaron bastante rápido para el tipo de negocio que es. ¿Pudieron quedarse con todo el equipo que tenían? ¿Cómo funcionó esa segunda etapa? A ver. Porque al principio pensábamos que era por unos días, ¿no? Como ya un tiempito, el tiempito no más largo y no fue fácil. Sí, sí. Nosotros creo que el mérito que nosotros tuvimos, pero además que tuvieron muchos empresarios que ven a su gente como el verdadero activo, es que conservamos a todos, ¿no? Mientras tuvimos la caja y tuvimos los recursos, ¿no? Y además porque hacerlo lo que hizo fue dar un mensaje a la comunidad de que era posible, diría, sobrevivir cumpliendo con nuestras obligaciones, ¿no? En un contexto en donde San Antonio es una empresa típicamente familiar. Nunca nos endeudamos, no teníamos un solo crédito bancario, teníamos la caja suficiente para soportar, diría, un ciclo como este, no tan traumático. Pero lo más importante es que nosotros siempre supimos que conservar a la gente era, diría, un voto en el regreso de San Antonio, porque cuando tú conservas a tu gente en un negocio tan manual como el nuestro, panadería, pastelería... Sí, 100%. ¿no? Hay un know-how ahí que no puedes perder. Que no hay puedes todo. perder, claro, ¿no? Entonces Y imagínate... además el compromiso de ellos después de es una cosa... superlativo, ¿no? Sí, ya. Entonces, claro, conservar a un maestro panadero, pastelero, un asistente, era fundamental porque era lo único que nos aseguraba de que ellos regresen al negocio y que podamos seguir teniendo los productos que siempre hemos consumido en San Antonio, ¿no? 100%. ¿Y cómo se maneja Rubén en su día a día siendo un CEO? ¿Cuántas pastelerías hay para empezar? Tenemos 8 tiendas. 8. Parecen más. Parecen más. Sí, sí. Pero yo feliz porque tengo una muy cerca y me encanta. Es como siempre una vez a la semana algo pasa por ahí. Pero ¿cómo hace Rubén para gestionar esa vida donde tienes toda esta comunidad que atender como CEO de la empresa y tu vida personal y tus ratos libres? ¿Cómo mantienes el equilibrio? ¿Cómo no caes? Yo te veo siempre como calmado, cada vez que te encuentro como empoderado. Tú dices, no tiene ningún reto, está tranquilo. Es como, ¿no? El piloto del avión, siempre cool. ¿Cómo lo haces? Bueno, las canas ayudan, ¿no? En la medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que el equilibrio es la clave justamente para poder navegar en paz. Yo creo que llega una compañía en donde nuevamente uno de los valores es la familia y al ser la familia lo que procuramos es que haya un equilibrio entre trabajo y casa, ¿no? Y lo que me encanta sobre San Antonio es que es una empresa constituida todavía por personas que pertenecen a un mismo núcleo familiar, con lo cual hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Marcadísima. ¿Qué me encanta de San Antonio? Que se respiran valores. No se respiran valores, es real, ¿no? Y las decisiones que toman mis accionistas en un directorio, en una junta general de accionistas, están orientadas siempre a lo que harían ellos en un contexto familiar, ¿no? Por eso es que despedir no fue una opción, ¿no? Cuando tenemos que tomar una decisión relacionada a un qué hacer, está relacionada a qué haríamos nosotros y qué afectaría la estabilidad de nuestra propia familia, ¿no? Es alucinante, ¿no? Sí, claro. Realmente es un ejemplo para estudiar. Rubén, ¿qué harías si es que no estuvieras en San Antonio? O sea, ¿dónde te verías? ¿Qué crees que estarías haciendo si San Antonio no hubiera aparecido en tu vida? Qué buena pregunta. De hecho, me pasó. Tú sabes que yo dejé San Antonio para irme a otro grupo económico el año pasado, en el 2023, a mediados del 2023, y básicamente porque San Antonio no quería seguir creciendo, ¿no? Los accionistas dijeron, bueno, nos sentimos cómodos con lo que tenemos, estamos bien. Válido. Dije, bueno, si ustedes no quieren crecer, me toca a mí seguir creciendo, ¿no? Pero ambos coincidimos en que no queríamos desconectarnos por completo. Me quedé en el directorio. Y en ese camino fuimos descubriendo juntos que la consecuencia del negocio tenía que ser crecer. Porque si queríamos que siga siendo una empresa familiar y queríamos que la 4ª generación siga viviendo del negocio, la única manera era haciéndolo crecer y que facture más y que tenga más tiendas, ¿no? Entonces, este proceso donde me alejé temporalmente, diría, terminó en un ciclo en donde ellos quisieron seguir creciendo, pero lo quisieron seguir haciendo conmigo. Entonces me invitaron a regresar. Yo, por supuesto, no le pensé 2 veces, ¿no? San Antonio es mi casa, la amo, ¿no? Es de verdad, ha llegado para nutrir y complementar mi vida, ¿no? Me siento súper identificado con la empresa. Así que no lo pensé 2 veces y hoy día más bien estamos en un ciclo en donde el crecimiento es nuevamente el norte en la compañía, ¿no? Bueno, yo ahora te veo, Rubén, mucho en muchas charlas, en eventos, y me encanta que ellos respeten y te apoyen
en este lado que ha empezado. ¿Hace cuánto ya estás trabajando, digamos, como speaker? Porque tú ya estás generando una comunidad, la gente te quiere escuchar. Nos hemos cruzado en un par de eventos y me encanta escucharte, pero ¿en qué minuto sientes ese llamado a hablar, a ser speaker? A ver, este llamado no lo encuentro recientemente, ¿no? Yo siempre enseñé, diría, después de terminar la universidad, porque un profesor, diría, muy querido, Miguel Montalbán, me dijo una vez, ¿no? El que enseña aprende, lo conocemos ambos, ¿no? Me dijo, el que enseña aprende 2 veces. Entonces, yo... ¡Ay, me gusta! Suena es lógico, cierto, ¿no? 100%. Y dado que yo te contaba también fuera de cámaras, yo tuve que trabajar para estudiar, lo que sentía que debía repasar, porque no tuve, diría, esta disposición o disponibilidad de estudiar a tiempo completo. Entonces, regresar a enseñar era una manera de obligarme a mí mismo a repasar, ¿no? Lo que aprendí durante mi paso por la universidad. Y lo que terminó pasando es que esto que hoy se evidencia a través de la comunicación es más bien una consecuencia de esta voluntad de comunicar a través de las clases que da en la universidad y que continúa haciéndolo, ¿no? Y así yo diría que este proceso ha sido un proceso de maduración, ¿no? Que ha ido haciendo que lee mi voz. Entonces, cuando me he encontrado con las redes sociales, lo que ha pasado es que he encontrado una plataforma en donde aquello que dictaba en un salón de clases hoy día lo hago a una comunidad que está interesada en conocer mi historia, mi proceso personal, ¿no? Y me comienza a conectar con gente que ha tenido probablemente el mismo recorrido. Correcto. Y además, yo creo que es una tremenda ventaja para los chicos de hoy con todo este tema de la globalización y demás, de poder escuchar y escoger sus mentores, porque en nuestra época tu mentor era el que, no sé, tu papá, algún tío, era como muy pequeñito y los grandes mentores eran los libros, lo que podíamos leer de alguien más que ni siquiera pensábamos que lo podríamos conocer porque eran muy lejanos, no sé, un Dale Carnegie, ¿no? Que eran, ¿no? Quienes uno leía en ese momento cuando se quería motivar. ¿Algún libro que tú me pudieras recomendar que sientas que te ha cambiado, no sé si cambió la vida, pero que te ha hecho un despertar o que te encantó y que crees que deberíamos leerlo? A ver, todos los libros siempre te elevan, ¿no? Yo diría que el más reciente, el que más me ha ayudado a meditar sobre el contexto en el que estoy viviendo ha sido The Four Seasons of the CEO, las 4 estaciones del CEO. Porque me ayudó a darme cuenta rápidamente que tenemos una vida útil finita, ¿no? Y que si no ejecutamos, lo que termina pasando es que terminamos saliendo del mercado laboral y toda esta capacidad o estas capacidades que tenemos para accionar y generar cambios terminan yéndose con nosotros, ¿no? En nuestra etapa de jubilación. Y este libro me hizo darme cuenta eso, ¿no? Que nuestra vida son como las estaciones del año, ¿no? Y que cuando llegamos al otoño, más bien estamos en una etapa en donde ya no tenemos la misma fuerza, no tenemos la misma voluntad, ¿no? Y hay que ejecutar ahora, que estamos en el verano probablemente, ¿no? En la primavera, ¿no? Estamos en el despertar. Por eso es que nuevamente yo hago público mi propósito, ¿no? Y lo comunico y me peleo nuevamente para defenderlo públicamente, diría, expresándoselo a chicos que están en etapa formativa, como decías bien, en etapa en donde necesitan un mentor, para que ellos vean que lo que hemos vivido, que ha sido consecuencia de muchísimo esfuerzo, uno, no ha sido gratis, ¿no? Y 2, puede servir como inspiración para que ellos mismos encuentren elementos que les digan que es posible. ¿Alguna vez sentiste que tenías el síndrome del impostor, que de repente no sé, no eras la persona para ese puesto o que te quedaba grande? ¿Alguna vez te sentiste como, Dios, no puedo con esto? ¿Te ha pasado? Pero ¿Lo sientes? me pasa ahorita. Claro, o sea, nuevamente, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado, lo dijiste bien, en alguna conferencia, ¿no? Y claro, yo te he visto en la tele y siempre te he visto, diría, lejana, pero hoy día que nos encontramos, veo que hay una consecuencia nuevamente de propósitos, de norte, un sentido para que el país se transforme y nuevamente me parece alucinante, ¿no? O sea, digo, qué alucinante que nos vayamos encontrando con gente que tiene el mismo sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, claro, el síndrome del impostor lo respiras todos los días, ¿no? 100%, Lo sí. que hay que hacer es trascender ese síndrome para capitalizarlo y seguir adelante, ¿no? Y no crecer con inseguridades, ¿no? Yo creo que lo que nos dan las canas es eso, ¿no? La seguridad de poder capitalizar y trascender rápidamente, ¿no?
Además, siempre a veces nos ven ya con cierto recorrido, con ciertas experiencias, nos ven seguros, pero creen que el miedo ya no existe o que no, o te hablan de vencer tus miedos, ¿no? Eh, Porque el miedo va a estar siempre ahí, o sea, todos sentimos en algún minuto, en esa medida que vamos, seguimos avanzando, a veces inclusive es más difícil porque ya tú vas teniendo, vamos a decir, cierta trayectoria, cierto rango, que si tú dices algo equivocado o haces algo que de repente puede repercutir en toda una marca personal y tu imagen que has venido construyendo en años. O sea, se te puede derrumbar en una por algo que dijiste con una intención no mala, pero mal tomada, ¿no? Y es muy difícil comunicar y ponerse en vitrina porque podríamos, más hoy con las redes y los chicos jóvenes, ¿no? Tú dices, no, es que hay que trabajar duro. Claro, es que usted me pasó a mí el otro día, ¿no? Mi hija me entrevista en un podcast de ella y me pregunta, Ma, ¿qué opinas de la generación actual? Y le digo, no, que a veces es antes de entrar al trabajo y demostrar qué pueden hacer y entender bien el negocio, ya te están preguntando, ¿y cuál es mi línea de carrera? ¿Y cuánto voy a ganar? ¿No? Y a raíz de eso tuve leía los comentarios y decía, claro, es que ellos creen que estamos en la época de la carreta, que nos van a tratar como si fuera. No, yo dije, no, yo no dije eso en ningún momento, ¿no? Sino dije que hay que entrar a la cancha, mostrar lo que podemos hacer para que nos sigan pues llevando a otros equipos más importantes y volverme Messi. Pero si estoy afuera no puedo negociar si nunca me han visto Es jugar. que ese es el riesgo de comunicar. No, nuevamente, cuando decides convertirte en comunicador tienes que asumir riesgos, ¿no? Y además tienes que comunicar con una consecuencia con respecto a lo que crees y ser genuino, ¿no? Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Quien está detrás de las cámaras percibe si es que somos genuinos o no. Y de hecho los chicos me refiero cuando comienzan a agarrar un tablet o un iPhone muy chicos, 5 o 6 años, comienzan a generar, diría, esta habilidad para leer a las personas tras cámaras. Y por eso deciden a quién siguen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y un sentido de responsabilidad muy grande, ¿no? Y para parafrasear lo que decías con respecto al síndrome del impostor, nuevamente, ¿no? A veces no nos creemos los mensajes que damos. Y ahí es donde tú comienzas a decantar quién tiene un mensaje coherente, ¿no? Por eso es que en las redes, quien construye mensajes vacíos sale rápidamente estos Es lo que circuitos. hablábamos el otro día, justamente, ¿te acuerdas cuando conversábamos de cómo sentirnos autoridad o cómo hay gente que tiene esa facilidad de palabra que de pronto te puede hablar sobre ciertos temas como cómo emprender, ¿no? Entonces, pero no tiene nadie a su cargo, no, nunca ha tenido que despedir a nadie, nunca ha tenido que pasar una pandemia y decirle a todos, oye, vamos a cerrar, pero les prometo que vamos a seguir y nos vamos a reinventar. Cuando de pronto, no sé, te viene un gobierno donde todo cambia, ¿no? Y son eruditos hablando. Yo, en verdad, a veces me sorprendo, pero después te vas dando cuenta que la gente no puede, no le puedes engañar por mucho tiempo. Tarde o temprano te huele, te olfatea, ve que no hay autenticidad, que no hay esa consecuencia con tus valores, que dices una cosa y haces otra. Dicen, ay, esto me huele a gato encerrado, ¿no? Y lo van percibiendo. Y ahí es lo que... No puede haber un divorcio, Wendy, entre la persona y el personaje. No puede haber, ¿no? Antes, diría, los medios tradicionales, la televisión, el periódico te permitían, diría, crear un personaje ficticio, ¿no? Y luego Correcto. ibas a tu casa o a tu empresa y te portabas completamente diferente, ¿no? Hoy día eso es imposible. Porque existe una correlación en línea. O sea, 100%. o sea, hoy mismo somos escudriñados, ¿no? Me pasa, ¿no? Hoy día estamos en el podcast y más tarde voy a la tienda y en la tienda la gente me saluda, ¿no? y ven si correspondo, si saludo, si trato bien a mis empleados, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, hay una suerte de calificación en línea, ¿no? Y si te portas, diría, al revés de lo que transmites, la gente te castiga rápido, ¿no? Es como conversábamos también con un amigo, lo que sucede con las empresas, ¿no? Cuando las empresas son inconsecuentes con lo que predican, terminan quebrando y saliendo del 100%. mercado, ¿no? La verdad es que para mí ha sido riquísimo hablar contigo y quiero cerrar con esta pregunta. ¿Cómo se ve Rubén en 10 años? 10 años. Qué difícil. A ver, me veo logrando que mis hijos terminen el colegio, ojalá ingresando a la universidad, si es que lo quieren, pero ojalá, sea cual fuese la meta que se han puesto, esperando que no se desvinculen del país, del Perú, que vean en el Perú un país de oportunidades y que su sueño esté, diría, correlacionado a que el Perú sea cada vez mejor, ¿no? Yo
creo que tengo, o les estoy dando el privilegio de tener una educación, diría, buena, y me encantaría que esa educación decante en que puedan capitalizarla para que otras personas lo hagan también, para que salgan adelante, ¿no? Ojalá haciendo empresa, ojalá generando trabajo. Y con respecto a mí, haciendo crecer a San Antonio, me veo casado con San Antonio, me veo jubilándome en San Antonio, pero con un San Antonio que se convierta en una fuerza de empleo que lleva a peruanos no solamente a tener empleo acá, sino también ojalá en otros países del mundo. Yo en San eso Antonio sería maravilloso. me encanta la idea, lo sueño. De hecho, lo estoy atrayendo, ¿no? Creo que eso va a pasar pronto. Hay que pensarlo, hay que soñarlo primero para que eso venga, suceda, el universo confabule. ¿No crees en el destino? Sí. Yo también. Rubén, ha sido un placer tenerte hoy conmigo. La verdad es que podríamos hablar horas, yo lo sé. Probablemente un siguiente podcast. Pero estén atentos porque ahí andamos maquinando algunas cosas muy bonitas que vamos a hacer con Rubén, con Miguel, con gente muy linda que además valoro y a la cual respeto. Se han ganado mi respeto. Yo creo que eso es importante. Muchas gracias. No, te lo agradezco yo a ti. Muchas gracias, Rubén.